mientras Adolfo sufre también lo hace Dimitrio, ambos por lo que la vida les está robando. Nos vamos con Nadia, que regresa y le cuenta a Víctor que está embarazada, algo que Víctor celebra pero no por mucho, ya que Nadia le cuenta el trato que tenía con Pedro embarazarse de Víctor para que Pedro cría a ese niño como suyo, y Víctor se enoja mucho por ese engaño. Pero Nadia, para evitar que Pedro no le haga daño a Víctor, quiere terminar su relación con él. Pero Víctor no quiere dejarla y propone escapar juntos a recuperar lo que la vida les robó, y Nadia acepta. Adolfo llega hasta donde Pedro y le da la prueba de la muerte del padre Anselmo una mano, y Pedro le paga bien. El plan de despojarlo a Alejandro del apellido Almonte va bien, y es que por eso Pedro mandó asesinar al padre Anselmo. Adolfo escucha que Pedro tiene el testamento real de Alejandro escondido. Dimitrio pasa día y noche esperando conversar con su esposa, y Josefina finalmente accede a conversar con él, y Dimitrio le ruega que no se vaya. Pero Josefina está decidida, entonces Dimitrio la quiere llevar a un lugar. Conocemos a Gonzalo, el juez amigo de Pedro. Todo está preparado para que Fabiola se apodere de la fortuna Almonte. Pedro le dice a Gonzalo que Alejandro es un impostor y que no es hijo de Benjamín Almonte, y por ello lo manda a investigar. Dimitrio lleva a Josefina hasta la plaza, donde enfrente de todos grita a todo pulmón que la ama. Dimitrio ama con todas sus fuerzas a Josefina, y Josefina también lo ama. Pero ella se da cuenta de que aún le falta algo, y es que le falta amor propio, y eso lo tiene que conseguir sola y lejos. Por eso no puede estar con Dimitrio aunque la ame como nunca, por eso se despiden. Montserrat quiere conversar con Angélica antes que ella muera. Josefina, para ganar el amor de Dimitrio, tuvo que pasar por muchas humillaciones, y ella se dio cuenta que esto la destruyó como persona, por eso está dispuesta a quererse a sí misma. Para ello tendrá que irse lejos, y por eso le exige a Tomás que le devuelva su dinero. Angélica está súper que débil, y comienza a contarle a Montserrat que José Luis en verdad ayudó a Alejandro a salir de la cárcel, y se lo hace confirmar a Alejandro, y Alejandro dice que así fue. Luego Alejandro sabe que está en deuda con José Luis y planea pagarle por todo lo que ha hecho por él. Angélica dolorosamente le pide a Montserrat que se haga cargo de José Luis, ya que le pide que se lo cuide. Mientras Dimitrio piensa en todo el daño que le hizo a Josefina, ella está decidida a dejar su pasado atrás. Alejandro se entera de que su madre fue llevada a ser interrogada por un juez. Virginia con un beso, Prudencia con una sonrisa y Amelia con el amor de madre se despiden con mucho dolor de Angélica. Rosario es interrogada por Gonzalo y Pedro sobre cómo fue su pasado, pero Alejandro la llega a ayudar, pero Pedro no permite que entre a la sala, y le pregunta a Pedro por qué lo odia tanto, pero Pedro no le dice nada. José Luis está junto al lado de Angélica y ella le dice que la hizo inmensamente feliz, y José Luis le dice que la ama mucho, y ahí Angélica queda dormida, pero lamentablemente no despierta. Angélica muere al lado del amor de su vida y vemos el gran dolor que le causa a José Luis esta pérdida. José Luis recuerda cada momento con Angélica desde que la conoció hasta que se despide de ella. Nos ponemos a por este gran amor. Alejandro nació 2 meses antes y Pedro le reclama a Rosario, ya que piensa que en verdad Rosario estaba embarazada de Jacinto antes de que Benjamín abuse de ella, y además que ella en verdad tramó acostarse con Benjamín para hacer pasar a Alejandro como hijo de Benjamín para asegurar su futuro. José Luis informa que Angélica ya está descansando y todos lloran con tal dolorosa noticia. Fabiola pretende quedarse con José Luis y quitar de su camino a Montserrat. Alejandro por fin se entera de que Sandro entabló una demanda exigiendo que se averigüe si Alejandro es hijo de Benjamín y que lo están investigando, por eso el juez le pide los 2 testamentos para compararlos. Además deberá hacerse una prueba de ADN. Adolfo le robó el testamento verdadero a Pedro y ese es su salvavidas para que Pedro no le haga daño. Alejandro lleva a entregar el testamento. Pedro busca alterado el testamento y por eso agrede brutalmente a Nadia. Pero Víctor llega y la defiende allí, ambos se pelean donde Pedro va ganando y Nadia lo amenaza con una pistola y Pedro deja a Víctor adolorido. Nos vamos con Graciela, que al final separó a Dimitrio de Josefina y por eso Tomás le paga muy bien. Pero Dimitrio escucha todo esto y los encara golpeando a Tomás y casi queriendo matar a su madre por todo el daño que le ha hecho. Montserrat es informada de la muerte de Angélica. Al día siguiente nos vamos al velorio de Angélica. En casa Mendoza, Dimitrio empaca sus cosas y pretende irse, ya que no soporta que su madre le haga daño y que prefiera el dinero antes que la felicidad de sus hijos. Pero Graciela le pide que se quede a su bebé. Graciela queda dolorida porque su hijo del alma ya no la quiere tener cerca. En el velorio Fabiola cuida a José Luis y Prudencia le pide a su hermano que ayude a José Luis. Pero el capitán Robledo no puede hacer nada por él. Dimitrio va a casa de Alejandro. Volvemos al velorio donde Alejandro le reclama a Fabiola por haberlo demandado y le jura que si es hijo de Benjamín no le va a dar ningún centavo. Nos vamos con Graciela, que le dice a Alejandro que José Luis quedó libre y va detrás de Montserrat. Pero José Luis sigue diciéndole a Alejandro que aleje de la Montserrat y por eso Alejandro se la lleva. Luego nos despedimos del cuerpo de Angélica. Chao, niña bella. Alejandro le pide a Montserrat que no se acerque a José Luis y Montserrat promete hacerlo. Graciela va a casa de José Luis a decirle que ahora que ya no está Angélica, pueden negociar a cuánto le va a vender a Montserrat, pero José Luis la corre de su casa. Dimitrio le cuenta a Montserrat todo lo que hizo Graciela y pretenden ir a hablar con Josefina, y hablando de Josefina, ella es visitada por Adolfo y le dice que se va de Agua Azul para no volver. Después Dimitrio y Montserrat la llegan a buscar, pero ella ya se ha ido y Montserrat cachetea a Tomás porque se dice que los hijos de Graciela tienen un precio. José Luis se despide para siempre del amor de su vida botando sus cenizas al mar.
pero en el muelle la marina lo espera para que cumpla su condena. Mientras Alejandro observa, Ezequiel planea asesinar a Pedro con la ayuda de Adolfo. José Luis oficialmente va a prisión. Al final Adolfo traiciona a Ezequiel y le advierte a Pedro que Ezequiel lo espera en su casa para matarlo. Mientras Pedro es avisado sobre su muerte, Nadia se encuentra con Víctor y siguen con su plan de fuga. Aquí le cuenta el problema que Pedro no tiene testículos debido a un accidente, y Ezequiel escucha todo esto y goza. Vemos a José Luis pagar cárcel por alguien que está libre. Pedro y Ezequiel se enfrentan a muerte aquí. Ezequiel le reclama porque Pedro prefiere a Adolfo y quiere hacerlo presidente municipal, pero Ezequiel le dice que Adolfo es un cobarde, ya que no pudo acabar con él. Padre Anselmo, y después le dice que se enteró de que es mutilado y que por eso odia a Alejandro. María fue la que pidió que Adolfo traicione a Ezequiel y además ella tiene el testamento. Pedro va a poner a prueba a Ezequiel para ver si merece convertirse en presidente municipal. Allí Ezequiel también le dice a Pedro que Nadia está embarazada, mientras José Luis piensa en Montserrat. Pasan 2 semanas y nos enteramos de que José Luis es condenado a 7 años de prisión y José Luis planea cumplirlos. Montserrat y Dimitrio buscan a su madre para que los ayuden a salvar a Alejandro. Sandro oculta algo feo. Dominga es llamada a interrogatorio y le preguntan si Benjamín abusó o trató de abusar de ella y Dominga dice que no. También mandan a llamar a Graciela para que testifique. Pronto se abrirá la escondida nuevamente y por eso Esmeralda se prepara. Pasamos de inmediato con Refugio, que conoce a Mónica Rentería, la nueva teniente que llega a ocupar el puesto de José Luis. Pedro le regala flores a Nadia y le revela que sabe que está embarazada.